Les saludo, queridos hermanos. Para mí es un gozo seguir con este estudio de Primera de Pedro. Como lo titulamos al principio de este estudio, Primera de Pedro habla de la iglesia perseguida. Así que antes de poder leer nuestro texto, ahí en Primera de Pedro capítulo 4, del versículo 12 en adelante, vamos a orar y encomendar esto en las manos de nuestro Dios. Oramos. Gracias, Señor, nuevamente por estar delante de tu presencia. Pedimos, Padre, humildemente que sea tu Santo Espíritu guiándonos en este estudio, que sea tu palabra alentando nuestros corazones para poder cada día más descubrir estos tesoros insondables que hay en las Escrituras. Gracias por tu palabra, inspirada, revelada a nosotros. Y guíanos, Señor, para que podamos aprender de esta carta tan importante que nuestro hermano Pedro envió a estos hermanos que estaban sufriendo persecuciones, aflicciones. Y que, Padre, en todo el mundo, hijos tuyos están sufriendo en estos momentos. Así que, Padre, anímanos para que esto también nos anime a nosotros y también podamos animar a otros que tal vez puedan estar pasando también dificultades en su vida espiritual. Guíanos y que sea tu Santo Espíritu hablando en nuestros corazones. Lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Vamos, querido hermano, allá, 1 de Pedro, capítulo 4. Del versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 16 hoy día, y la semana que viene voy a tocar el versículo 17 hasta el versículo 19 y terminamos el capítulo 4 con estos 3 versículos la semana que viene, pero hoy día nos compete leer versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes o comulgantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Creo que es un buen texto para poder comenzar este tema. La semana pasada hablábamos y hacíamos una pregunta al respecto: ¿por qué deben de sufrir los cristianos? ¿Por qué debemos estar sufriendo? Y también hacíamos otra pregunta: ¿por qué entonces Dios permite que los hijos suyos sufran? Bueno, a esto debo de responder: ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran? A esto debo responder por lo siguiente: para probar la fe de cada uno de los suyos. Por eso que Dios permite esto. No hay otra forma de poder crecer en nuestra fe, de poder conocer a Dios, de poder llegar a los pies del Señor. La única manera que un creyente puede hacer son 2 formas: o por las pruebas o por gratitud al Señor, acercándose a Él fielmente. Pedro explica que a estos hermanos y le dice: hermanos, no se extrañen cuando se aproximen estos sufrimientos a vuestras vidas. Pero también nuestro hermano Pedro dice que los creyentes podemos sufrir por 2 motivos. Primero, por la voluntad providencial de Dios. Ahí en 1 Pedro 4:16, nuestro hermano Pedro dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, aquí hay algo interesante que quiero explicarle. ¿Cuál sería entonces el medio, la forma de poder saber que si lo que estoy sufriendo en mi vida hoy día es por causa del Evangelio? Pero de ahí voy a ir a explicar eso. Pero primero quiero explicar los 2 motivos por los cuales los creyentes sufren. Uno es por la voluntad providencial de Dios, y segundo, por estar involucrado en los asuntos de este mundo. Pedro ahí en 1 Pedro 4:15 dice que si alguno de vosotros padece como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Increíble esto. Pero aquí hay una línea muy delgada, queridos hermanos, porque muchos cristianos pueden confundir que tal vez están sufriendo
por causa del Evangelio cuando están entremetiéndose en las cosas de este mundo. Y ellos equivocadamente pueden decir, estoy sufriendo por causa del Evangelio. Y tal vez no puede ser así. Miren, retrocedamos un poquito ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 13 en adelante, Pedro va a dar la fórmula de poder saber distinguir cuándo realmente estamos sufriendo por causa del Evangelio. Dice así, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y comienza con una pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o de la equidad, o por obedecer a Dios, o por vivir una vida agradable a Dios, ¿ya? Bienaventurados sois, dice. Por tanto, no os amedrentéis, no os acobardéis por temor de ello, dice Pedro, ni os conturbéis. ¿Qué recomienda Pedro ahora? Si dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y ahora dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ahora viene el versículo 16, que es lo fundamental en esto. Mire lo que dice. Pedro le dice a los hermanos, teniendo, note este verbo que se mantiene en el tiempo, no es tuvo o tendrá, dice teniendo constantemente un aoristo continuo, que la acción siempre se debe repetir. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Teniendo buena conciencia. Note eso, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro le dice, por vuestra conciencia, teniendo buena conciencia. Entonces el cristiano, cuando sufre, debe de preguntar al Señor, y Él debe también saber distinguir, si mi conciencia me está diciendo que estoy sufriendo por causa del Evangelio, por mi buen testimonio, entonces mi conciencia me va a llevar a esa convicción de que realmente estoy sufriendo por causa del Evangelio. Pero también, por otro lado, mi conciencia me tendrá que acusar de que si estoy sufriendo es porque, y Pedro aquí lo dice en 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces ahora, cuando vamos ahí a 1 Pedro nuevamente, capítulo 4, versículo 12, Pedro dice, amados, no se extrañen del fuego que de la prueba que están soportando como si fuera algo extraño. A partir de ahora, Pedro va a dar exhortaciones, predicaciones tocantes al sufrimiento en que incurre el creyente por amor al Señor Jesucristo. Un dato curioso, la palabra padecer o sus derivados, fíjese que Pedro la usa en su primera epístola 21 veces. Fíjese que esta palabra padecer o sus derivados lleva la idea de un sufrimiento extremo e inclusive la muerte. Por eso Pedro dice, amados, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Y vean, por favor, tiempo presente, soportando, como que si fuera algo extraño. No se extrañen, dice Pedro. Y aquí podemos ir comenzando a pensar por qué los creyentes no se deben extrañar al respecto. No se extrañen, este mismo verbo aparece ahí en 1 Pedro. Ahí el mundo se extraña a que los creyentes no participen en sus desenfrenadas vidas. Y Pedro les va a decir eso. Pedro le dice a los hermanos que no deben sorprenderse si les llega el momento de sufrir persecución. Debemos de estar siempre atentos y expectantes que el sufrimiento de alguna manera, si el creyente va a sufrir en este mundo, va a ser por una forma provincial de Dios que lo permite. ¿Y cuándo el creyente va a sufrir por causa del Evangelio? Cuando ese creyente se apegue a Dios, ame a Dios, obedezca a Dios por sobre todas las cosas. Es lo que decía también nuestro hermano Pedro ahí en el libro de los Hechos. Cuando lo interrogaron, ellos dijeron ante las autoridades de aquel entonces, es mejor, juzguen ustedes, le dijo Pedro, si es mejor obedecer a los hombres o también obedecer a Dios. Y de verdad es mejor obedecer a Dios. De hecho, el Señor ahí en Juan, capítulo 15, también mencionó este tema del sufrimiento a los suyos. Juan capítulo 15, versículo 18.
Si me acompañan ahí a ese texto ahí. Si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y después mira el 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y también Pablo también va a mencionar este tema tan importante ahí en Romanos, y este es un texto muy importante que lo voy a leer en algunas versiones, porque me llamó mucho la atención. Romanos capítulo 8, versículo 18. Y nuestro hermano Pablo le habla a estos hermanos, le dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así lo traduce la Reina Valera. Note por favor, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. O sea, Pablo lo tenía muy claro, decía, él estaba sufriendo, pero él, a la vez que estaba sufriendo, tenía su corazón, tenía sus ojos en la bendición que le iba a venir en el futuro, en la gloria venidera al respecto. De hecho, considero, y aquí la NBI lo traduce de esta manera, de hecho, dice Pablo acá en esta versión, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, dice la NBI. La Biblia de las Américas lo traduce también algo similar, pero con otros conceptos. Pues considero, dice, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Dice Pablo, no son dignos, no se comparan, no hay un cuadro comparativo. Y por último saqué otra versión de una traducción de Torre de Amat, que es una traducción católica. Y dice así, a la verdad, yo estoy firmemente persuadido de que los sufrimientos o penas de la vida presente no son de comparar con aquella gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Qué increíble cómo Pablo habla, y creo que Pablo tenía gran autoridad para hablar también de esto, y también nuestro hermano Pedro. Recuerda que él también sufrió prisiones, también fue perseguido, fue azotado, nuestro hermano Pedro, simplemente por anunciar del Señor Jesús. También nuestro hermano Pedro, ahí en nuestro hermano Pablo, ahí a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 5. Si me acompañan ahí. Es increíble cómo esto se va desarrollando paulatinamente y Pedro va mencionando esto. Dice así, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo está diciendo, Pablo está dando en el clavo. Versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Capítulo 1, 8 veces Pablo habla de la consolación. También Pablo ahí en Filipenses, por favor, capítulo 3. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo está explicando esto. ¿Por qué Pablo lo explica tan notoriamente y se va y fija sus ojos en los sufrimientos del Señor Jesús? Segunda Timoteo, también Pablo va a hablar esto. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 11. Dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y por último, Hebreos,
capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Pedro ahora está diciendo, ¿en qué consiste este sufrimiento, esta prueba de fuego? Y aquí obviamente es un proceso. Pedro lleva a la mente de los hermanos que esta prueba de fuego es la idea del proceso de quemar algo, de purificarlo al respecto. Y Pedro ya lo había advertido en el capítulo 1 de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y versículo 7, que va a probar Dios la fe de nosotros y que esta fe es más preciosa que el oro. Tiene mayor valor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, tiene mayor valor. Para eso entonces Dios va a utilizar las pruebas. Por eso el creyente debe estar bien advertido y preparado para el propósito de Dios en cuanto a nuestra vida, en cambio, que podemos estar sufriendo al respecto. Bueno, quiero mencionar 3 cosas al respecto. Cuando Pedro dice como si alguna cosa extraordinaria o alguna cosa extraña os estuviera pasando. Primero, el creyente no debe de sorprenderse si ha de pasar por el fuego. Y aquí uno puede detenerse y poder decir, Señor, ayúdame, porque estoy sufriendo por causa del Evangelio. Segundo, el creyente no tiene que cuestionar la providencia de Dios cuando algún sufrimiento llega a tocar su vida. No debe cuestionar. Y tercero, Dios sabiamente planifica su propósito con el objetivo de fortalecer, de animar, de aumentar la fe de sus hijos por medio del sufrimiento. De hecho, nuestro hermano también, Mateo, voy a leer la NBI, capítulo 5 de Mateo, versículo 11 y versículo 12, dice lo siguiente: dichosos, así dice, dichosos. Mateo 5, 11 y 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los predecidieron a ustedes. Ahora hay una pregunta que quiero hacer, queridos hermanos y hermanas. ¿Cuál es la actitud que los creyentes deben de tomar frente a los sufrimientos? Ahora, la actitud natural, normal de los creyentes es contemplar la persecución como una cosa extraña o una cosa anormal. Y cualquier creyente dice, pero ¿por qué tengo que sufrir por causa del Evangelio? Nos sorprendemos cuando tenemos que sufrir y tal vez le podemos preguntar a Dios, ¿cuándo va a terminar? ¿O por qué empezó esto? Pero Pedro nos dice que debemos de considerarlo como una experiencia cristiana normal. No debemos de extrañarlos. Esto es algo normal que tiene que suceder en la vida de los creyentes. No tenemos derecho a esperar un mejor trato por parte del mundo que el que recibió el Salvador. No tenemos derecho. Si al maestro lo rechazaron, si al maestro lo crucificaron, si al maestro lo mataron, si al maestro lo injuriaron, ¿cuánto más a nosotros? Por eso es que este punto importante. Nos dice Pedro que debemos de considerar el sufrimiento en nuestras vidas como algo normal, algo cotidiano. Y aún más, no tenemos derecho a esperar un mejor trato por parte del mundo que el que recibió el Señor Jesucristo. No tenemos derecho. Vamos a sufrir, y tal vez vamos a sufrir persecución, angustia, como dice Pablo ahí a los hermanos. Ahora, ¿cuál es el interés? Y uno puede preguntar esto, ¿cuál es el interés que tiene Satanás en perseguir a los cristianos? Note lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda epístola, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12.
Y yo creo que Pablo, cuando le habla ahí a Timoteo, da en el punto que queremos o que quiero poder manifestarle a ustedes, queridos. Y dice Pablo a Timoteo, y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y uno podría decir, esto es lapidario, esto no tiene buen olor, no tiene buen horizonte, no lo tiene. Vamos a sufrir persecución. Vuelvo a insistir lo que dice Pablo a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ya lo advirtió el Señor al respecto. Y es verdad que y esto es importante, queridos, que los que asuman una postura de vivir para Cristo se van a convertir en un blanco de salvajes ataques de Satanás contra nosotros. Así lo dice nuestro hermano Pedro también, en 1 Pedro capítulo 5, que estamos cerquita ahí, versículo 8. Y aún más, el enemigo, queridos hermanos, no malgasta municiones sobre cristianos nominales, sobre cristianos que duermen, sobre cristianos carnales. Satanás no gasta sus municiones ahí. Satanás vuelve, ¿cierto?, a atacar a aquellos en el cual están molestando. Leamos ahí 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar o a quien triturar. Lo anda buscando. Y por eso que entonces Pedro le dice a los hermanos, sean sobrios y estén velando. William MacDonald dice lo siguiente con referente a este texto. Satanás vuelve su artillería contra los que están atacando las puertas del Hades. Así dice William MacDonald, y le encuentro toda la razón. Satanás vuelve su artillería contra los que están atacando las puertas del Hades. Estamos trabajando, los que están trabajando en la obra del Señor. Entonces ahora uno puede volver a pensar en el versículo 13 del capítulo 4 de 1 Pedro, que es nuestro texto que estamos leyendo, ¿no? 1 Pedro 4:13. Ya Pedro advirtió que no nos sorprendamos de las pruebas de fuego que van a venir. Y Pedro le está diciendo a los hermanos, ahora, ¿qué es lo que va a cambiar el tema? Pedro le dice, gócense por esta causa, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Al contrario, dice otra versión, alégrense, la NBI dice, en el versículo 13 lo traduce, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Y esto es un privilegio compartir los padecimientos de Cristo. Y esto, queridos hermanos, hermanas, debería hacernos alegrar en grado sumo de que somos participantes de los sufrimientos que también tuvo Cristo. Evidentemente, quiero hacer una aclaración, evidentemente los cristianos no podremos compartir los sufrimientos de Cristo en lo que se refiere a la expiación. Cristo es el único quitador de pecados, pero podemos compartir la misma clase de padecimientos que Él soportó como hombre. Algunos de ellos podemos verlo rápidamente. Al Señor lo rechazaron. ¿Cuánto tal vez de nosotros hemos sido rechazados? Sufrimos el oprobio. El Señor sufrió heridas en su cuerpo, también nosotros. Golpes por los incrédulos que desearán darnos. Recuerda que en el libro de los Hechos dice que la gente crujía los dientes contra Esteban, porque no podían rebatirle. Crujían los dientes hasta que lograron matarlo. ¿Cuánto más a nosotros? Por lo tanto, queridos hermanos, el apóstol Pedro está diciendo, gócense por cuanto sois comulgantes, participantes de algo tan increíble que son los sufrimientos del Señor Jesús. Interesante, ¿no? Alégrense. Pedro introduce aquí un contraste, ¿no? Increíble aquí. Arriba le dice, hermano, no os sorprendéis, como que lo advierte. Y fíjese del versículo 12 hasta el versículo 16, habla de la advertencia de las persecuciones que van a venir a los cristianos. Alégrense. El énfasis está puesto aquí en el versículo 13. Gócense, alégrense en esto.
En vez de entristecerse, Pedro dice, alégrese por estos sufrimientos. Y Pedro le indica a los hermanos, miren al Señor. Dios está consciente de esta aparente contradicción. Estamos sufriendo y Dios quiere que estemos alegres. Dios está consciente de esto. Ahí en 2 Corintios, capítulo 6, nuestro hermano Pablo también va a mencionar algo interesante acerca de los sufrimientos que él tuvo. Dice Pablo ahí en 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y creo que en algunas, no sé si en la clase anterior dije, el creyente debe estar gozosos porque no tiene nada de este mundo, pero lo tiene todo en el cielo. Y así debemos de caminar por fe. Pedro le dice a su audiencia que cuando tengan que sufrir por Cristo, han de vivir, han de caminar, han de vivir con gozo. No tenemos antecedentes que Pedro haya sufrido por causa del Evangelio antes de Pentecostés, pero sí después sufre el apóstol. Y lo vamos a ver, ¿por qué sufrió? Porque después de Pentecostés, el apóstol Pedro sufrió en forma inmediata las consecuencias de Satanás de poder poner en alto la bandera del Evangelio. Mire por favor, en Hechos capítulo 4, podemos contemplar el primer arresto que hay de estos hombres santos. En el capítulo 4, versículo 1, habiendo ellos hablado al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, dice ahí, o furiosos, es mejor esta versión, furiosos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Miren los que van el jefe de la guardia del templo, los saduceos, los sacerdotes, y se le tiran encima a los apóstoles. ¿Cuál era el delito? Capítulo 4, versículo 2, resentido de que enseñasen al pueblo. Mire el versículo 10, por favor, como el doctor Lucas señala esto. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Y está hablando de aquel hombre que se hizo una sanidad. ¿Cuál es el resultado de esto, queridos? Que eran presos por causa del Evangelio. Pero no tan solo quedó ahí, sino que si nosotros vamos un poquito más adelante, en Hechos capítulo 5, vamos a ver también que hay un segundo arresto a estos hombres. Y aquí va a interferir Gamaliel por los apóstoles. Capítulo 5, versículo 38, es interesante cómo Gamaliel lo va a ayudar en esto. Y dice Gamaliel, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Muy interesante. Pero sabe que aún cuando vamos al versículo 40 de este capítulo, y dice, y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, sufriendo por causa del Evangelio. Y fíjese por favor lo que dice el texto. Primero los azotaron y después les intimaron y le dijeron, no hablen más. Ahora en el versículo 41, usted lo puede subrayar ahí. Y aquí yo puse en mis apuntes y también en mi Biblia, el versículo 41 es el gozo en su máxima expresión. Es el gozo en su máxima expresión. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué les parece esto, hermanos? Qué privilegios entonces participar de los sufrimientos de Cristo. Pablo le dice a los hermanos ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice Pablo. Pero mire lo que después dice, lo mismo que dice nuestro hermano Juan en su primera epístola. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Si el Hijo de Dios puede gozarse en la actualidad, en medio del sufrimiento, ¿cuánto más se va a regocijar con gran alegría cuando venga la revelación de Cristo? Qué interesante esto. Entonces ahora Pedro está diciendo algo importante. Volvamos al texto inicial, por favor, ahí en 1 Pedro. Capítulo 4. Si soy, capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, note esta palabra, reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, el Señor es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y después Pedro vuelve a insistir en el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Querido, quiero explicarle algo y comentarles. Saqué esta nota de la internet también. Hay un hombre que se llama Policarpo, allá por el año 155. Y este hombre fue discípulo del apóstol Juan. Fíjese que en el año 155 Policarpo, tomando en cuenta esto, por favor, del texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Qué significa? Que los creyentes deben de glorificar a Dios, es decir, darle la gloria a Dios, y no que el hombre o la mujer esté sufriendo por causa del Evangelio, se sienta satisfecho y se sienta conforme con lo que está haciendo, sino que Pedro está diciendo, no, dele la gloria a Dios. En el año 155, Policarpo fue quemado y atravesado con una lanza por negarse a quemar incienso en adoración al emperador romano Antonio Pío. Estamos hablando del año 155. Policarpo, nuestro gran hermano, frente a sus perseguidores, les dijo lo siguiente, mire esto es interesante. Esto le dijo Policarpo a aquellos que estaban a punto de matarlo, y le dice lo siguiente, me amenazas con un fuego que arde por un poco de tiempo y luego se extingue. Pero tú no sabes nada del fuego que trae el juicio venidero, ni del castigo eterno que aguarda a los malvados. Y continúa Policarpo, dice, pero, ¿qué esperas? Haz lo que vas a hacer. Así, nuestro hermano estaba sufriendo por causa del Evangelio. De nuevo, Quadratus le insistió, este hombre Quadratus, ese es un hombre que estaba interrogando a Policarpo por su fe, le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, Policarpo quedaría libre. ¿Y sabe lo que responde nuestro hermano Policarpo? Respondió lo siguiente, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Note eso. Pedro está diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Finalmente, los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca. Atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaba a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y lloró en voz alta y dijo, esta fue su oración antes de que este hombre ascendiera a los cielos. ¿Sabe lo que dijo? Señor, Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo,
Por ello te bendigo y te glorifico. Y al final dijo, amén. Note, qué corta oración, y el Señor lo llevó a su reino. Policarpo fue escoltado hasta el procónsul local, y Estatio Quedratus, quien lo interrogó frente a una multitud de curiosos. Policarpo no parecía desconcertado por el interrogatorio, mantuvo un ingenioso diálogo con Quedratus hasta que éste perdió los estribos y le amenazó. Policarpo solo le dijo a Quedratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos no se podía apagar. Y Policarpo concluyó, ¿por qué te demoras? Ven y haz lo que quieras. ¿Qué les parece esta historia? De un hombre que está en los anales de la historia. De nuevo Quedratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo quedaría libre. Y nuevamente nuestro hermano Policarpo respondió, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y finalmente lo mataron. Así murió el anciano obispo a quien años antes, cuando todavía era joven, el viejo Ignacio había dado consejos acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Quisiera concluir con esto, queridos hermanos. Todos quisiéramos en esta vida ser felices. Y estoy seguro que a nadie le gustaría las pruebas. Todos quisiéramos ser felices, no tener ningún sobresalto. Pero no nos es fácil lograrlo. El problema es que creemos que solo obteniendo más cosas de este mundo podemos ser fáciles y podemos ser felices y podemos lograr la felicidad. Fíjese que el apóstol Pablo tenía una actitud muy diferente y un concepto muy diferente de la felicidad. Pablo escribió ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Mire lo que dice nuestro hermano Pablo ahí. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y el apóstol entonces había aprendido el secreto del contentamiento, cual fuera el lugar o las circunstancias. Yo ahora quiero llevarle a esto. ¿Cuál debería entonces ser la actitud del que sufre penalidades por Cristo? Porque si estamos sufriendo penalidades por Cristo, entonces ¿cuál debe ser hoy día nuestra actitud? Y nuevamente Pedro les dice, alégrense, alégrense. Entonces Dios es la única fuente de felicidad verdadera. Esto es necesario entenderlo porque los creyentes no somos lo suficientemente fuertes y buenos para hacernos felices a nosotros mismos. Dios les ha dado todo lo que necesitan, como Juan escribió ahí en Juan capítulo 1, versículo 16. Y así lo escribió Juan. Mire lo que dice. De su plenitud te recibimos todos y gracia sobre gracia. Entonces, queridos, para concluir, los creyentes pueden estar siempre felices porque aun y cuando tengan muy poco de lo que este mundo ofrece, tienen las bendiciones espirituales de parte de Dios. En Cristo, todas las cosas que necesitamos. Y por eso entonces que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasando necesidades, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me ayuda al respecto. Queridos, yo espero que esto por lo menos nos ayude a entender, tal vez, y poder comprender un poco lo que nuestro hermano Policarpo sufrió en la hoguera. Y recuerdes la oración que hizo este hombre, y con esto termino. Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Oramos. Gracias a nuestro Padre Celestial, porque nos sigues advirtiendo de que en algún momento muchos de nosotros van a sufrir persecución por parte de este mundo.
Y te pido, Padre, que tú nos ayudes para soportar, Señor, las persecuciones y también soportar las pruebas que tú mandas a la vida de cada uno de nosotros. Guíanos, Señor. Ayúdanos a soportar. Y mientras estemos, Señor, en este proceso de sufrimiento, que nos guíes y consueles nuestros corazones. Te agradecemos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.